Muy bien, y es así como le damos la bienvenida al Ministerio de Mujeres R12 con esta gran conferencia que vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes que están conectados ahí del otro lado. Participen activamente durante este tiempo. Cuéntenos desde dónde se conectan, compartan el video. Y bueno, gracias a la emisora R12 Radio que también nos brinda esta oportunidad de traer esta serie de conferencistas que nos van a hablar acerca de esa frase que tanto hemos escuchado, porque de hecho nosotras mismas la decimos constantemente, buscar el rostro de Dios. Y en la noche de hoy lo que vamos a hacer es entrar en profundidad para saber qué es lo que significa esa frase. Esta plataforma de R12 Radio y este gran ministerio de mujeres R12 es consciente de la realidad mundial, es consciente de todo lo que estamos enfrentando ahora y justamente para las mujeres estamos viendo cómo nuestro rol también se ha visto permeado por todos estos cambios que venimos experimentando en nuestra realidad en los últimos años y justamente nos hemos propuesto para este año y a puertas del mes de la mujer ayudar y motivar a que cada una de nosotras pueda enfocarse en buscar el rostro de Dios. Y de eso se trata esta conferencia, buscar el rostro de Dios de manera consciente y persistente. Así es, Marcela, y entendiendo esa gran necesidad, como Ministerio de Mujeres R12, hemos decidido llevar a cabo esta conferencia bajo el lema de Buscaremos el rostro de Dios, para lo cual tenemos un panel súper poderoso, gracias al Señor, de mujeres líderes de la obra bautista a nivel continental, las cuales han dispuesto en su corazón este espacio para participar y compartir con nosotros de aquello que Dios les ha entregado. Y ellas son Noemi Jansson, desde Barranquilla, Colombia. También nos acompaña Claudia Silva, desde Cali, Colombia. La hermana Silvia Briones, desde Houston, Texas. La hermana Amparo de Medina, de Houston, Texas. Y por último, la sierva Edivia Rodríguez, de John, que es una ciudad uruguaya del departamento de Río Negro. Bueno, para nosotros es un gusto como ministerio, como Mujeres R12, que ustedes hayan atendido nuestro llamado, nuestra invitación a esta conferencia y queremos recordarles a todos aquellos que todavía no nos siguen en redes sociales que aquí en esta transmisión hoy de Facebook Live, que nos den me gusta, compartan, síganos para que estén enterados de toda nuestra programación, que de verdad es de bendición y de mucha edificación. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a arrancar nuestra conferencia. Para ello tengo el placer de presentarles a la hermana Noemi Jansson Lidak. Ella nació en Brasil, pero es de nacionalidad boliviana. Vive en Barranquilla, Colombia, por más de 40 años. Está casada con el pastor Abraham Morelo, tiene 3 hijos, es licenciada en Educación Cristiana del Seminario Teológico Bautista Internacional de Cali, teóloga de la Universidad Bautista de Cali, se ha desempeñado en el ministerio al lado de su esposo, ha sido presidente de la División Bautista de Colombia por 4 años y vicepresidente de América Latina de la Alianza Bautista Mundial, directora del Colegio Guillermo Carey de Barranquilla por 30 años. Una mujer utilizada por el Señor con un corazón dispuesto, que tiene muchas cosas por contarnos y sobre todo testimonios de vida, de los cuales estamos seguras, muchas y muchos de nosotros podrán ser edificados a través de ello. Bienvenida, hermana Noemi. Quisiera que nos contara acerca de qué significa buscar el rostro de Dios. Muchísimas gracias al equipo R12. En realidad es una oportunidad muy especial, muy linda de saludarles y felicitarles también por esta labor, por esta iniciativa tan especial de llegar a través de este medio a muchas personas. Saludamos a todas las personas que nos están sintonizando y desde Colombia reciban un fuerte abrazo, que la gracia y el amor de Dios sean sobre su vida. Muy bien, a mí me asignaron el tema ¿qué significa buscar el rostro de Dios? Y en realidad, yo vengo ya hace varios
años atrás, un poquito meditando un poquito más sobre esta frase, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a buscar lo que Dios nos provee, lo que Dios nos da. Buscamos de sus dones, buscamos de sus milagros, buscamos que nos responda, buscamos que nos ayude, buscamos que en un momento dado Él pueda suplir nuestra necesidad. Y meditaba que muchas veces estamos buscando su mano más que su rostro. Buscamos lo que Él hace por nosotros, buscamos lo que Él nos está brindando, buscamos lo que Él en un momento dado está proveyéndonos. Pero cuando nosotros miramos de buscar su rostro, es más que buscar aquellas dádivas de nuestro buen Dios. Es buscar la persona de Dios. En estos días, estoy al frente de un colegio y en estos días, cuando iniciamos clases, pasé pues por lo que es cada salón, dando la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Los saludé a todos. De pronto pregunté quiénes eran nuevos en el salón y un niño cogió y me dice, yo soy nuevo. Y se bajó el tapabocas y me dijo, míreme, conózcame. Este es mi rostro. Y eso quedó en mi mente. Muchas veces nosotros conocemos a Dios por lo que Él hace y hablamos mucho de lo que Él hace, pero muy poco conocemos a veces ese Dios tan especial, tan personal, que se une a nuestras vidas. Dios, nuestro buen Dios, Él ha trabajado por nosotros desde el Edén. Él nos conformó y el diseño original de Dios es que nosotros lo conozcamos, que caminemos con Él, que estemos con Él. El diseño original de Dios en el Edén para nosotros es ese Dios que es espíritu y que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos conecta con su espíritu. El buscar el rostro de Dios, entonces, en primer lugar es buscar su presencia. Su presencia es aquella que en un momento dado inunda nuestro ser, nos da seguridad a través de su Santo Espíritu. Y esa presencia de Dios la encontramos a través de la oración, la adoración, pero cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, es más lo que nosotros podemos encontrar en Él. No solo su presencia, su rostro es conocer la persona de Él, es conocer su identidad, es conocer lo que Él es más que solamente lo que Él hace. Cuando buscamos su rostro, nosotros empezamos a conocerle. Entonces, no es solo la presencia de Dios. Muchas veces cuando estamos en un centro comercial, hay muchas personas presentes. La presencia de ellos está ahí. Nuestra presencia también está allí, pero no le conocemos a ellos. No conocemos la diferencia que hay en cada uno de sus rostros. No conocemos muchas cosas de lo que ellos son y de lo que ellos en realidad manifiestan ser. Entonces, la presencia de Dios no solo nos lleva a buscarle de Él desde su rostro, sino que también buscar el conocerle. Conocer a nuestro Dios es entrar en aquel lugar secreto. El rostro de Dios se encuentra en los lugares secretos. Es allí donde nosotros conocemos más de Él. El salmista, allí en la profundidad de su corazón, allí en la intimidad de su corazón, en el Salmo 27, versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas de mí tu rostro. Es allí cuando el Espíritu Santo toca nuestro ser y nos dice, busca más, busca más. Conoce la magnitud del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del Dios que es, quien fue y quien será,
del Dios que transforma las realidades, del Dios que transforma lo imposible, del Dios que va mucho más allá, del Dios que nos ama, del Dios que nos abraza, del Dios que nos hace en ese momento sentirnos bajo la sombra del Omnipotente. De habitar en su presencia nos lleva a conocer su intimidad. Y esa es la otra palabra que quiero tomar hoy, intimidad. Intimidad es entrar en aquellos lugares donde nos ha llevado ese proceso, el proceso de buscar su presencia, el proceso de buscar su rostro en conocerle, pero ahora también el proceso de buscar la intimidad. En la intimidad es cuando estamos tú y él solos, yo y él solo. Es donde se revela él a nosotros. Es donde él nos enseña los tesoros escondidos. Es donde él nos muestra cosas grandes y ocultas que no conocemos. Es donde él nos muestra aún nuestra condición. Cuando buscamos su rostro, nos muestra nuestra condición. Cuando buscamos en la intimidad su rostro, él empieza a hablar a nuestro corazón. Daniel era un hombre que conoció mucho de la intimidad con el Señor. Era un hombre de oración. Era un hombre que cada día buscaba la presencia de Dios. Pero era un hombre que en un momento dado conoció lo que es en realidad encontrarse ante la presencia de Dios, y su rostro lo llevó a decir lo siguiente allí en Daniel 11. No escondas de mí tu rostro. Y empieza a hablar de todo lo que Dios ha hecho y lo ha llevado a conocer su propio pecado, el pecado del pueblo. Nos hemos revelado, le dice allí en Daniel 9, nos hemos revelado, nos hemos olvidado de tu rostro, hemos pecado. Y empieza a dar muchas circunstancias, a hablar de muchas circunstancias a donde esa intimidad lo ha llevado. Es el calor de su rostro, el calor y esa mirada fraterna que nos hace sentirnos en confianza delante de él, y esa intimidad donde nada podemos esconder. Es como cuando el sol brilla sobre un jarrón que en un momento dado ha sido maquillado con cera, pero ese sol caliente derrite la cera y allí nos hace vivir sin cera. Es una condición sincera delante de nuestro Dios. Cuando buscamos su rostro, aprendemos a amarnos, pero él nos ama tal cual como somos. Allí en la intimidad se derrite toda la cera. Somos derretidos como la mantequilla en su presencia para ser moldeados después de nuevo, para volver a otro estado, a no el estado normal en que estamos. Es allí cuando buscamos su rostro, cuando empezamos nosotros a reconocer cada una de las transformaciones que él hace en nuestra vida. Qué importante es pasar por el proceso. Es pasar por el proceso que tiene un diseño original desde el Edén. Allí donde él caminaba con Adán, allí donde él transitaba en el huerto del Edén con Adán, donde cada día buscaba el compañerismo, ese compañerismo que daba la intimidad con cada uno. Nosotros fuimos creados para desarrollar ese compañerismo con Dios, esa intimidad con Dios, nuestro Dios. Es más que buscar solamente lo que él hace, es buscar lo que él es tener comunión con la persona del Espíritu Santo, siendo que en Edén fuimos separados de esa comunión. A través de Jesús, Dios abre nuevamente el camino. Jesús rompe todo aquel muro divisorio y nuevamente nos conecta en comunión con el Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Y entonces podemos decir que tenemos comunión con él. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Y vuelve nuevamente la comunión y tenemos comunión con él. Así que mis amadas, mis amados hermanos, qué hermoso es
el proceso que Dios ha tenido con nosotros para llevarnos a esa comunión. Por eso hoy, así como el salmista allí en el Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Que estemos nosotros haciendo habitación mientras buscamos su rostro para nuestro Dios, contemplando su hermosura, en quietud ante su presencia, bebiendo de él al buscar su rostro. Amados y amadas, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura y para inquirir en su santo templo. Volvemos al versículo con el que empezamos, y hoy nuevamente él nos está diciendo, buscad su rostro, buscad su rostro, buscad mi rostro. Y ojalá nuestra respuesta sea como la del salmista, tu rostro buscaré. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta noche a buscar el rostro de Dios, buscando su presencia, conociéndolo más, teniendo compañerismo con Él y desarrollando intimidad ante Él. Gracias. Que el Señor les bendiga y que la gracia y el amor de Dios sea cubriendo nuestras vidas y que la comunión del Espíritu Santo sea envolviendo nuestras vidas en esta noche. Dios les bendiga. Shalom. Amén, amén. Gracias. Qué poderoso mensaje nos acabas de entregar. Y esa invitación, ya que fuimos creadas para desarrollar esa intimidad con Dios, para conocerlo y para buscar su presencia, por quién es Él, no solo por lo que hace por nosotros. Así que esta oración sea nuestro anhelo todos los días. No escondas de mí tu rostro. Gracias, gracias, Pastora Noemí, por ese mensaje tan maravilloso. Y bueno, es el privilegio para mí presentarles a la siguiente conferencista que nos va a seguir llevando por esta conferencia de buscar el rostro de Dios. Nuestra siguiente conferencista es Claudia Silva, colombiana, casada con el pastor Richard Rodríguez desde hace 27 años. Tiene una hija de 23 años, Lina María Rodríguez. Claudia aceptó al Señor como su Salvador a los 11 años y ha servido en la enseñanza, consejería, alabanza, evangelismo a través de la música. Es cantante, tiene una voz hermosa y también es escritora cristiana. Es creadora y directora del grupo musical Kadash, de Mujeres R12 y de R12 Radio. Hoy en día sirve al Señor a través de la música, conferencias, contenidos en la emisora. Es licenciada en teología con énfasis en música sagrada y actualmente cursa su maestría de teología en la Southwestern Baptist Theological Seminary. Ella nos va a hablar hoy de por qué es necesario que la mujer busque el rostro de Dios. ¿Por qué hoy? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es necesario? Claudia, bienvenida. Bueno, aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes este maravilloso tema de buscar el rostro del Señor. Ya hemos visto con nuestra hermana Noemí que buscar el rostro del Señor es buscar esa misma presencia del Señor. Pero ¿por qué buscar el rostro del Señor? O sea, ¿cuál es la razón o cuáles son esas razones para yo buscar el nombre del Señor? Ahora, la frase completa es: ¿por qué es necesario para la mujer de hoy que busque el rostro del Señor? Y para eso nosotros tenemos que mirar cómo es la mujer de hoy en sí. Quisiera compartirles a ustedes una aproximación de lo que significa esta parte de compartir el rostro, de buscar el rostro del Señor, del por qué buscar el rostro del Señor, pero una aproximación de la mujer de hoy, Y estamos hablando entonces de lo siguiente. A ver si me deja aquí. ¿Cómo es la mujer de hoy? La mujer de hoy ya no es esa mujer de casa y no quiere decir que la mujer no tenga que salir para ayudar a conseguir su sustento o no se realice profesionalmente,
pero en sí la mujer de hoy no es una mujer que esté muy interesada por los asuntos de la casa, no todas, pero es una aproximación que ha hecho una psicóloga muy importante de allí de España, y ella dice, es una mujer que ya no depende económicamente de un hombre, es una mujer que no busca honor al lado de su esposo, es una mujer que es dueña de sí misma y que ocupa altos cargos profesionales. Se ocupa mucho de su estética, su guardarropa está lleno de ropa de marcas y muchas de ellas han pasado por manos de un cirujano. Es decir, la mujer de hoy ha encontrado el valor en cómo se desenvuelve y cómo se ve en el espejo. La mujer de hoy necesita buscar el nombre, el rostro de Dios, porque Él la creó con un diseño muy, muy especial. Y quería darles esta aproximación porque estamos hablando a la mujer de hoy, estamos hablando a la mujer que tiene la oportunidad de influenciar y de vivir en este momento de la historia. Y no solamente para la mujer, yo creo que allí, como hemos visto en el chat, hay muchos hombres en donde también este tema sin duda alguna va a tocar su corazón. Bueno, decíamos, ¿por qué la mujer de hoy? ¿Por qué el hombre de hoy? ¿Por qué la persona de hoy necesita o debe buscar el rostro del Dios? Y como primera razón, nos están pidiendo unas razones, es porque es un mandato para todos, ¿sí? Hay un texto en el primer libro de Crónicas que dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Este texto hace parte de un cántico de gratitud cuando David y es trasladada el arca del pacto a un lugar que se había construido, una tienda que se había construido para que estuviera allí el arca del pacto. Desde ese entonces era muy importante el concepto de buscar el rostro de Dios. Y era tan importante que se buscó un lugar y se buscó un espacio. En ese tiempo no era como hoy en día que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, sino que la presencia de Dios caminaba con ellos a través del arca del pacto y estaba con ellos. Pero dice que es un mandato. El salmista, bueno, era David, los que hicieron esta canción junto con Asaf. Ellos dicen en medio de este cántico, buscad a Jehová y su poder. Y ahorita la hermana Noemí decía, nosotros buscamos mucho la obra de Dios en nuestra vida, buscamos la mano de Dios. Y no es que esté mal buscar la mano de Dios, pero la invitación de este texto, y creo que era la importancia que tenía en ese momento, que el pueblo entendiera cuán valioso era buscar el rostro, no solamente lo que Dios pueda darme, sino quién es Dios en esencia, buscar su presencia, ¿sí? Esta es una primera razón. Quiero compartirles aquí, a ver si me deja esta imagen, ¿sí? Buscar el rostro de Dios. Quiero compartirles por acá esta diapositiva. Y la segunda razón es porque, ya vimos una primera razón, sí, la primera razón es porque es un mandato y es un mandato para todos, teniendo en cuenta que esos mandatos no son unos mandatos caprichosos, esos mandatos tienen todo un propósito de bendición para nuestra vida. Una segunda razón es porque es una necesidad inherente a cada ser humano. Me gusta mucho este salmo, yo creo que es como persona que canta y que le gusta, digamos, esta cercanía que da la música, me gusta mucho este salmo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y tal vez nosotros no vivamos en una cultura donde podamos ver un ciervo bramando por una corriente de agua. Pero el salmista sí tenía esta oportunidad. Y cuando él dice allí como el ciervo brama, muy seguramente David, en medio de todo su ejercicio, había podido ver a un ciervo bramando por el agua. Ahora, estudiando un poquito esta parte, el ciervo brama por dos razones. Una, porque tiene sed,
y necesita calmar esa sed. Y la otra porque en tiempo de apareamiento ellos se expiden como un sudor y un olor, un hedor que se convierte en un hedor y que hace que los enemigos, o sea, los hacen una presa vulnerable ante los otros cazadores, ante los otros animales cazadores de ciervos. Los expone, ese hedor los expone. Entonces ellos buscan las corrientes de agua no solamente para beber porque tienen sed, sino también porque huelen mal y no quieren ser presa fácil del enemigo. Qué bonito es poder aplicar este texto, dice, como el siervo, y es una comparación, o sea, así como ese siervo busca para quitar su sed, busca el agua para quitar su sed y busca el agua para darse un duchazo, pegarse un bañito, para no ser presa fácil de sus enemigos. Es una necesidad para nosotros como seres humanos buscar esa fuente de agua viva que nada más puede calmar la sed, pero también buscar al Señor para que Él nos proteja de nuestros enemigos. Pero en sí me gusta mucho el término de como el siervo brama, así clama mi alma. Por ti, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿sí? Bueno, otro versículo que quería traer aquí en este segundo punto de que es una necesidad inherente al ser humano es el Salmo 63:1. Recuerdo muy chiquita cantarlo, dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, pero en esta versión dice: Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias en terrenos secos e inhóspitos sin agua. Aquí el salmista estaba viviendo un momento muy difícil, estaba siendo perseguido por su hijo, había perdido su trono, pero no es tanto esto, sino no era tanto esa pérdida sino la persecución en sí de un propio hijo y de la manera como se hizo para David. Y él invoca al Señor y le dice: tú eres mi Dios, entonces yo te buscaré de madrugada. ¿Por qué es una necesidad inherente? Y lo podemos ver cuando se busca a primera hora, como si fuera una prioridad en nuestra vida. De madrugada te buscaré, mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias. Yo no sé si podemos o hemos podido experimentar lo que es buscar al Señor, sentir que el alma desfallece y buscar el rostro del Señor con ansias cuando hemos estado en terrenos inhóspitos y sin agua, cuando hemos estado en un desierto. Pero es una necesidad inherente a cada ser humano que podamos buscar el rostro del Señor. Avanzando en una tercera razón, veíamos que era porque es la relación natural entre el Creador y su criatura. Dice el Salmo 139, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Tus ojos, los ojos de un Padre Creador, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla de Dios como Padre solamente en 2 ocasiones, pero se tiene en cuenta como un Padre Creador. Ya en el Nuevo Testamento Jesucristo nos introduce a esa relación de Padre e Hijo, pero aquí en el Antiguo Testamento veíamos a Dios como Padre por ser el Creador. Así que toda criatura tiene esa relación natural con su Creador, porque Él vio nuestro embrión, y ahorita que estamos en este tema de la despenalización del aborto, es muy triste, realmente es muy triste, porque en realidad aquí estamos quitándole la vida a una persona que nació para tener esa relación natural con su Creador. Y este Creador nos conoce en esencia, o sea, ¿qué era el embrión? Lo más mínimo, la sustancia más mínima de nosotros, y fueron vistas por el ojo del Señor.
Nuestra existencia nunca ha estado por fuera, así que eso es una relación natural entre nosotros como criatura y nuestro Creador. Qué triste, por lo menos los que somos padres, no poder ver a nuestros hijos. Qué triste no tener una relación cercana. Bueno, aquí podemos decir que es una relación natural lo que nosotros tenemos con nuestro Creador. Esto como tercera razón del por qué la mujer de hoy, el hombre de hoy, debe buscar el rostro del Señor. Y una cuarta razón es porque al buscar el rostro del Señor, o sea, ¿por qué? Una razón del por qué debemos buscar el rostro del Señor, por qué es necesario, es porque el buscar el rostro del Señor trae una bendición, trae un propósito y trae un sentido de vida. Tengo aquí unos textos para compartirles en el libro de Lamentaciones, donde dice, porque el Señor es bueno, dice, es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Y este buscar es realmente buscar esa presencia de Dios, buscar esa voluntad del Señor, buscar al Señor y depositar toda nuestra confianza en Él. Y no es esa búsqueda infructuosa, no es esa búsqueda, a veces nosotros necesitamos algo de alguien y comenzamos a buscar, de pronto necesitamos a un buen abogado y comenzamos a buscar a un buen abogado, necesitamos a un médico y comenzamos a buscar un buen médico si tenemos la opción de hacerlo, pero de pronto el médico no tiene tiempo para nosotros, su agenda está llena, el abogado no tiene tiempo para atender nuestro caso porque no le interesa o porque su agenda está llena. Aquí estamos hablando de que esa búsqueda no será infructuosa, de que el Señor va a ser bueno con aquellos que busquen su rostro y que esperen en Él. En esta parte también de que el Señor, cuando le buscamos, esto trae bendición y propósito y sentido de vida, nos encontramos con este texto de Amós. Y estas son palabras del Señor. Dice, si ustedes me buscan, vivirán. Buscadme y viviréis. Aquí en el libro del profeta Amós, que estaba predicando en el norte y le estaba diciendo a la gente, mire, toda esta destrucción puede venir, pero si ustedes me buscan, ustedes van a vivir. Para nadie es un secreto los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos de mucha necesidad, son tiempos en donde hay mucha incertidumbre a quién ir, a quién buscar, en quién confiar, en quién esperar. Y una de las razones que trae bendición a nuestra vida es que cuando buscamos de Dios, no solamente existimos, sino que podemos vivir y vivir no solamente para la eternidad, sino aquí vivir esa vida en abundancia. Entonces, ese es otro de los textos, pero quisiera terminar, bueno, este es uno de los últimos textos, dice, el que busca del Señor, dice el salmista, recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y lo dice completico. La persona, esto hace parte del contexto del Salmo 24, donde dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, da las razones del por qué somos de él, porque él nos hizo, básicamente, pero además dice, bueno, ¿quién va a entrar allí a adorar al Señor? ¿Quién subirá al monte santo? Y dice que es limpio de manos y puro de corazón, pero dice, él recibirá, aquel que busque ese rostro del Señor, recibirá bendición. Yo no sé, hermano y hermana y persona, amigo que nos escuchan esta noche, ¿qué podemos tener más grande que la bendición del Señor en nuestra vida? ¿Qué podemos tener más grande? Yo creo que no hay nada que supere la bendición que el Señor trae. ¿Qué es recibir la bendición del Señor? Es recibir algo que normalmente no recibiríamos de otra manera y que viene de una mano completamente confiable, que va a ser para nuestro beneficio. Eso es recibir la bendición del Señor. Y quiero terminar con este texto bíblico. Es un texto que por este tiempo se usa mucho, sobre todo cuando hay naciones que están en crisis. Y este texto tiene un contexto, y es cuando Salomón inaugura el templo del Señor. Y el Señor le dice, mire, pueden venir momentos difíciles para la nación.
Pero si mi pueblo se humilla, si mi pueblo dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, está dentro de varias cosas que se deben hacer allí, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para mí esta es una razón primordial para yo decir, yo quiero tener esa bendición, yo quiero tener ese propósito, quiero tener ese sentido de vida, quiero buscar el rostro del Señor. En esta noche quisiera preguntarte, ¿cuánto hace que no buscas el rostro del Señor de esta manera, con ansias, con clamor? ¿Cuánto hace que nosotros no tenemos esa íntima comunión con el Señor, como decía la hermana Noemí en la primera parte? Y quisiera invitarte allí donde estás a que cierres tus ojos en este momento y le digas al Señor, Señor, yo quiero buscar tu rostro. Primero, Señor, porque es un mandato tuyo. Segundo, porque es una necesidad que yo como hijo tuyo tengo. Tercero, porque es la relación natural entre un padre creador, un padre salvador y su hijo. Y cuarto, porque eso trae bendición y propósito y sentido de vida a mi vida y yo quiero tener esa bendición para mí. Señor, ayúdanos a buscar tu rostro. Te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Claudia, muchísimas gracias por tu intervención. Estuvo excelente. Yo creo que nos ha llegado bien profundo a todos. Estamos conscientes que estamos en unos momentos muy difíciles en todo el mundo y necesitamos definitivamente buscar el rostro del Señor. Tú resumiste 4 razones, pero yo considero que el solo hecho de ser hijos de Dios hace que necesitemos el buscar de Él. O sea, es como la segunda razón que tú dijiste, pero yo considero que, al igual que la hermana Noemí había dicho, nosotros debemos estar todo el tiempo y más en este momento en una comunión con nuestro Señor, con nuestro Padre, con ese ser que sabemos que, que nos rescata, que nos perdona, que nos da luz todo el tiempo. Para poner un poquito en contexto a las personas que nos están viendo desde otros países, aquí hoy en Colombia, la Corte Constitucional, como Claudia mencionó, aprobó el aborto, hizo legal el aborto incluso hasta la semana 24 de gestación. Las mujeres pueden ir y buscar en cualquier parte, eh, porque ya está permitido hacer un aborto. La verdad es que a mí me ha tocado muchísimo ese tema justo el día de hoy. Eh, ver cómo tantas mujeres estaban brincando y celebrando con una felicidad y una euforia eh, afuera del palacio por esta decisión que de verdad ataca tan de frente la vida humana, ataca la creación de nuestro Señor, ataca el derecho a la vida, ataca todos nuestros valores y con cosas como estas es que si nosotros no estamos pegados a nuestro Señor, la verdad no sé cómo vamos a hacer para seguir viviendo y soportando en este mundo tan convulsionado. De verdad que es una necesidad que tenemos todos. Bueno, para mí es un gusto ahorita presentarles a nuestra próxima conferencista. Ella es
Silvia Briones, es mexicana, actualmente radica en Houston, Texas. Dice estar felizmente casada desde hace 40 años, tiene 3 maravillosos hijos y 3 nietos preciosos. Aceptó al Señor como su Salvador a los 19 años. Ha servido en las áreas de misiones y Unión Femenil Misionera. Es co-creadora del programa Concierto de Oración, un programa virtual que surgió debido a la pandemia, uniendo a muchas mujeres de Latinoamérica, buscando el rostro de Dios en tiempo de crisis. Hoy en día sirve como capellana, proveyendo cuidado pastoral a pacientes y familias en un hospital de Houston. Hizo maestría en divinidades y doctorado en ministerios. Ella nos va a presentar el tema, cómo y cuándo podemos buscar el rostro de Dios. Bienvenida, hermana. Puedes prender el micrófono, prende el micrófono. Estimados hermanos y hermanas en Cristo, y muchas gracias por esta invitación. Qué tema tan interesante que estamos tratando hoy. Pudimos habernos reunido para conocernos un poco más o para saber qué hemos hecho últimamente o cómo nos ha afectado la pandemia o cómo van los temas políticos, socioeconómicos o aún religiosos del momento. Pero todo eso es irrelevante ante nuestra gran necesidad de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay nada más apropiado para nuestros tiempos que buscar el rostro de Dios. Pues pareciera como que el rostro de Dios se encuentra alejado, escondido y hasta quitado de este planeta. Hemos entendido ya a lo que nos referimos en cuanto al tema, pues ya se ha expuesto de qué se trata cuando nos referimos a buscar el rostro de Dios. ¿Y por qué debemos de buscar el rostro de Dios? Pero aún no sabemos o no se ha hablado acerca de cómo lo haremos y cuándo podemos buscar el rostro de Dios. Les invito pues a reflexionar en el cómo y en el cuándo. No es un tema fácil, pues se supone que nadie ha visto a Dios. Sin embargo, el mismo Dios nos dice en su palabra que busquemos su rostro. Yo les invito a considerar que para buscar el rostro de Dios, debemos dejar la teoría e ir a la práctica, de acuerdo con el rey David en su Salmo 27. En específico, los versículos 7 y 8. No me refiero a que dejemos de estudiar y nos pongamos a orar. Me refiero a que al decir que buscamos el rostro de Dios y buscarlo, son dos temas diferentes. Son dos cosas muy distintas. El Salmo 27, por ejemplo, voy a leer, hermana Claudia, un poquito del Salmo 27. Entonces podemos poner esta imagen en unos momentos. El Salmo 27, por ejemplo, dice, bueno, permítanme decirles que el Salmo 27 es un salmo conocido por ser un salmo de confianza en Dios. El salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y estos versículos, del 1 hasta el versículo 6, hablan acerca de la confianza que el salmista tiene
o tenía en Dios y que Dios iba a estar con él en todas las circunstancias. En cualquier momento, Dios iba a estar con él y él no tenía que temer porque Dios, su seguridad en Dios, de que Dios estaba con él. Y él habla de sus experiencias pasadas o presentes, perdón, pasadas y quizás futuras. Acerca cómo Dios le había guardado y cómo él confiaba en el Señor, y también expresa su sentir en el tiempo en que eso ha sucedido y que sucederá. Sin embargo, en el versículo 7, él ya se va a la práctica. Y el versículo 7 dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Aquí podemos responder un poquito del cómo debemos buscar el rostro de Dios. Un poquito más adelante veremos el resto. Pensemos que David estaba en un gran peligro. Quizás ya veía a sus enemigos venir hacia él y ya estaban por devorar su carne o sus carnes. Entonces, él pasó de la teoría a la práctica. Primero habló acerca de, ahora se llegó el momento en que este hombre tenía que acudir a Dios. Oh, respóndeme, escucha la voz con que yo te clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Simplemente hablar con Dios, ¿no? Y muchas veces podemos nosotros hablar acerca de cómo nosotros creemos en Dios y cómo nosotros confiamos en Dios, cómo nosotros estamos seguros de nuestra salvación o de lo que sea. Pero nada de eso podemos decir que lo estamos pasando en este momento a la hora de la verdad. Es cuando entonces podemos saber qué tan desarrollada está esa relación de la cual hablaban mis hermanas hace unos momentos, esa relación que hemos desarrollado con Dios. Entonces, aquí ese era el versículo 7. Entonces, en los tiempos malos, cuando el peligro apremia y nuestra voz se quiebra, acudimos a buscar a Dios. ¿Cómo? Pues simplemente haciéndolo, ¿no? Simplemente haciéndolo, acudir a Dios. Pero pasemos entonces al versículo 8 y respondamos la pregunta de ¿cuándo podemos buscar el rostro de Dios? Y también cómo. Avanzando un poquito más. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Esta es la versión de Reina Valera. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová. Hay otra versión, bueno, hay varias versiones, pero la otra versión que es la traducción, versión traducción en lenguaje actual, dice, una voz interna me dice, busca a Dios, por eso te busco, Dios mío. Una versión más, la versión de la Biblia de las Américas, dice, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro buscaré. Primero que nada, ¿cómo buscar a Dios? Con determinación. Primero, ¿cómo? Con determinación. Yo he entendido que debo de buscar a Dios. Lo pongo en mi corazón. Lo pongo en mi corazón y lo voy a hacer. El salmista dice, eso haré. Tu rostro buscaré. Claro que lo haré con determinación, porque esto es lo que he entendido y así lo haré. ¿Cómo? Con determinación, con intención, con el deseo de hacerlo o sin el deseo de hacerlo, pero haciéndolo. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque él lo ha entendido y porque ya lo ha puesto en su corazón de hacerlo. No es fácil, no es fácil porque otras cosas nos llaman. Y no queremos, lo natural es no querer
pasar tiempo con el Señor y conocerle más y más y estar en su presencia. Una vez que ya lo estamos practicando, la verdad es que nos encanta y queremos seguir haciéndolo porque es tan bueno y tan bonito, como ya lo han explicado antes. Pero quiero pasar a un tema más todavía profundo. Dice, mi corazón ha dicho de ti. Como dijimos, la versión de Reina Valera, y a simple vista parece que es el corazón de David que le está diciendo, convéncete a ti mismo. Hazlo tú mismo, convéncete. Oye, yo me digo a mí misma, haz esto, Silvia, haz esto porque eso es bueno. Convéncete de que lo tienes que hacer. Pero aquí no está hablando David a sí mismo. Como hemos visto en las diferentes versiones. Dice la traducción en lenguaje actual, una voz interna me dice. Y esa voz interna es precisamente Dios, que ha visto a su hijo en aflicción y que le ha dicho, búscame, búscame, soy tu solución, búscame. Y es esa voz allí adentro de él que le está diciendo que no, aquí se dice que es una voz interna, que mi corazón ha dicho de ti. Creo que esa era la manera de poderlo, de explicarlo, porque nosotros ahora lo entendemos, que es el Espíritu Santo, que dentro de nosotros nos dice y nos recuerda, busca a Dios, búscame, búscame. Entonces no tenemos excusa. Cuando buscamos a Dios, Dios, hasta eso que Dios se encarga de enseñarnos y de recordarnos, ahora es el tiempo. Búscame, búscame, aquí estoy, busca mi rostro, búscame. Y ese es el Espíritu Santo. ¿No siente usted, amiga, hermana, hermano, algunas veces ese impulso, ese tocar, ese momento glorioso en el que sientes en tu corazón, a veces en la conciencia, que dice, no he orado, creo que debo de orar, creo que debo de arrodillarme, creo que debo de buscar a Dios, buscar su rostro. No siento la presencia de Dios, pero algo te está diciendo, búscame, busca a Dios, vamos, levántese y busque a Dios, busque mi rostro. Hermanas y hermanos, el tiempo de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El tiempo de Dios y el tiempo nuestro son tiempos diferentes. El cronos de nosotros se refiere a lo cualitativo, perdón, a la cantidad. Se refiere a lo que uno cuenta y dices, tal día pasó tal cosa. Y entonces busqué a Dios. Pero Dios, sus tiempos de Dios son tiempos de calidad, son tiempos preparados desde hace mucho tiempo, valga la redundancia, en que Dios nos está tocando para buscarle y pasar ese tiempo precioso con Él, en su presencia. Y si quizás nosotros no lo entendemos y no lo practicamos, como dice el texto en Salmo 105:4, busquen continuamente su rostro. Quizás esa vocecita se manifiesta en los tiempos de nosotros que son difíciles, que son en angustia, en dolor, en tiempos donde no hay soluciones obvias, en tiempos donde simplemente dicen, solo Dios tiene la respuesta. En tiempos angustiosos, en tiempos donde devoran nuestras carnes. Y es cuando nosotros entonces acudimos. Y sí, claro que sí, ahí está la voz de Dios, o a veces no la escuchamos. Y para entonces es que clamamos y es que venimos delante de Él y decimos, Señor,
no te escondas de mí, no te escondas de mí, escúchame, mírame, permíteme ver tu rostro, permíteme. Pero Dios siempre está presente y siempre está dispuesto para que nosotros cada día y cada momento convirtamos tiempos de solamente cantidad en tiempos de calidad, tiempos que son kairos, momentos de Dios, momentos que no solamente yo nunca voy a olvidar, sino que Dios los ha preparado desde hace mucho, mucho tiempo. Amén. Que Él está con nosotros y que antes de que nosotros le busquemos su rostro, Él nos busca a nosotros y nos pone en nuestro corazón, búscame, 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 me vas a encontrar, búscame. Ahora, ¿cómo? También hay el texto que dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son los limpios de manos y puros de corazón. Sí, mientras más le conocemos y entre más nos acercamos a Él, nos convertimos en personas que queremos agradarle, queremos ver su rostro. Más y más y más podemos ver su favor. Pero busquémosle. Ese tema, alguien más lo va a discutir. Pero ¿cómo y cuándo? ¿Cómo? Con determinación. Hágalo, búsquelo, escuchando la voz de Dios, en obediencia a Dios. ¿Cuándo? Oportunamente, en todo tiempo, continuamente busquemos su rostro como quien es de la generación de los que le buscan y también seamos prontos para hacerlo y digamos, aquí estamos. Y no esperamos a un tiempo terrible. Aquí estamos ya desde ahora. Gracias, Señor, por recordarme cada día de que debo de buscar tu rostro. Muchas gracias, hermanas. Señor les bendiga. Muchas gracias, gracias por ese mensaje. Así que, bueno, a depender del Espíritu Santo y a obedecer con determinación, buscar el rostro de Dios de corazón y en todo tiempo. Amén. Muchas gracias entonces por continuar con esta conferencia y realmente el tema ha estado muy, muy interesante y es hora de presentar a la hermana Amparo Medina, quien a los 16 años conoció a Cristo como su Salvador y después sintió el llamado a dedicar su vida al servicio de Dios. Ya sabemos que se casó con el pastor Ramón Medina, a quien acompañó en el ministerio, óiganme esto, durante 60 años. Tiene 3 hijos, 6 nietos, amada y adorada por todos. Estudió en el Seminario Teológico Bautista Internacional de Cali, donde recibió los títulos de licenciada en Educación Cristiana y magíster en Teología. De la Universidad Bautista recibió el título de teóloga. También es psicóloga de la Universidad del Valle, posgrado en Psicología de la Familia de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Tiene su ministerio como esposa del pastor en la primera iglesia bautista de Cali. Tuvo durante muchos años profesora del Seminario Teológico Bautista Internacional por más de 30 años y de la Universidad Bautista. En la Universidad Javeriana de Cali sirvió por más de 20 años como profesora de la carrera de Psicología y de posgrado de Psicología en la Familia. Se ha desempeñado como consultora clínica con su consultorio particular. ¡Wow! Presidente y secretaria ejecutiva de la Unión Femenil Misionera de Colombia, presidente de la Unión Femenil Bautista de América Latina durante 10 años, vicepresidenta del Departamento Femenil de la Alianza Bautista Mundial y vicepresidente por América Latina de la Alianza Bautista Mundial. Sabemos cómo Dios la ha usado como conferencista, principalmente sobre temas de familia y la mujer, y ahorita vamos a seguir escuchándola, en muchos países de América Latina y en grupos hispanos en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Es escritora del libro Libres de la Violencia Familiar. Todo el mundo a buscar este libro muy relevante para nuestra realidad actualmente. Y bueno, actualmente es miembro del equipo pastoral del Ministerio Hispano de la Champion Forest Baptist Church en el campo de consejería y cuidado pastoral. Hermana Amparo, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos para qué la mujer de hoy debe buscar el rostro de Dios.
Gracias, hermana. Qué honor para mí estar con ustedes. Me han bendecido las hermanas que han estado hablando sobre este tema, han aclarado más el tema para mí, así que muchísimas gracias y muchas gracias a las mujeres de R12 por este tema tan pertinente precisamente en este momento. ¿Cómo necesitamos de buscar el rostro de Dios? Y hemos escuchado, como ya ustedes lo tienen muy claro, qué es buscar el rostro de Dios, por qué, cómo y cuándo podemos buscarlo. Ahora preguntémonos, ¿para qué la mujer de hoy debe buscar el rostro de Dios? ¿Realmente para qué? Ya sabemos que hay que buscarlo, pero ¿para qué? Siendo que la mujer de hoy, estamos hablando de un mundo con tantos cambios. Yo he vivido más años que cualquiera de las que han hablado aquí, muchos más, y me ha tocado ver los cambios más drásticos que se pueden ver. He sido privilegiada porque he vivido en una época de muchísimos cambios. Lo que yo veo ahora no lo soñé durante mi niñez ni durante mi juventud. Estamos en un mundo globalizado, en un mundo de cambios constantes, un mundo de las nuevas tecnologías, el mundo de la comunicación, el mundo de la información. Y cuando hablo de este mundo de la comunicación y de la información, les cuento que en Navidad me hicieron un regalito muy interesante. Es una pantallita que se llama Alexa. Algunas de ustedes la tendrán o la conocen. Y cada rato le hago preguntas a Alexa y le pregunto, Alexa, ¿cuál es la capital de Ucrania? Ahí mismo me da la respuesta. Alexa, ¿cuántas mujeres viven en Estados Unidos? Alexa me contesta. Y hoy se me ocurrió preguntarle, Alexa, ¿para qué la mujer de hoy debe buscar el rostro de Dios? ¿Quieren saber qué me contestó? Siento mucho, pero no lo sé. Siento mucho, pero no lo sé. Pero saben, ustedes y yo sí sabemos quién lo sabe. Vamos a la palabra de Dios, porque allí sí encontramos respuestas a preguntas tan importantes como esta. ¿Para qué la mujer de hoy debe buscar el rostro de Dios? En primer lugar, creo que la mujer de hoy debe buscar el rostro de Dios para poder ver a Dios como realmente es Él. Vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 6. Encontramos un pasaje extraordinario. Encontramos a Isaías buscando precisamente el rostro de Dios. Isaías va al templo y nos cuenta el relato bíblico que estando ahí sentado en el templo, el mismo profeta llega a decir, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Ahí estaba Isaías en el templo. No creo que era la primera vez que iba. Como judío, naturalmente, iba todas las semanas al templo, pero en esta oportunidad noto que Isaías iba con una intención especial. Iba a buscar el rostro de Dios. Y seguramente Dios estaba ahí todas las veces, pero en esta oportunidad, cuando él estaba tan determinado a buscarlo, ve el rostro de Dios. Por eso lo dice de una manera tan contundente. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Fíjense que Isaías era creyente, era un conocedor de la palabra de Dios, era una persona muy inteligente, era consejero del rey o de algunos de los reyes. Sin embargo, ahora está en el templo y está en una búsqueda muy importante. Él quería
tener una experiencia diferente con Dios. No iba a ver a Dios con los ojos físicos, porque la misma Biblia dice, a Dios nadie lo vio jamás. Y a Moisés le dijo, no te muestro mi rostro, para que no te hagas imagen de él. Pero sí lo iba a ver, como hemos estado escuchando de parte de mis hermanas que han participado. Iba a verlo a través de los ojos de la mente. Iba a verlo a través de los ojos del espíritu. Iba a conectarse con Dios. Podemos y necesitamos las mujeres de hoy, en este mundo globalizado, ver a Dios, buscar el rostro de Dios para poderlo ver como realmente es. Fíjense, hermanas, que nosotros estamos viviendo en una sociedad posmoderna y algunos la llaman la sociedad postmoderna o la sociedad metamoderna, porque va más allá de lo posmoderno. Y una de las características de este tiempo es precisamente que hay mucho secularismo desde un punto de vista, pero hay mucha religiosidad desde otro punto de vista. Hoy escuchamos a los brujos, a los adivinos, a los mentalistas y a muchos conferencistas terminando sus charlas o sus predicciones diciendo y que Dios los bendiga. Cuando escucho eso como que no me agrada, porque ¿de cuál Dios está hablando un brujo o adivina o adivino o mentalista o cualquiera de este tipo de personas? No están hablando del Dios verdadero, no están hablando de nuestro Dios revelado a través de la Santa Biblia, no están hablando del verdadero Dios, están hablando de los dioses hechos de manos de hombres, de los dioses que están solamente en la mente de algunas personas. Son ideas supersticiosas que se tienen en cuanto a Dios, porque el concepto de Dios en esta sociedad posmoderna se ha materializado de tal manera, se ha distorsionado de una manera impresionante. Este Dios no es, como les decía, el Dios de la Biblia. Nosotros, mujeres cristianas, hijas de Dios, que están aquí en estos momentos, estamos juntas, aunque en diferentes lugares, tenemos un reto grande, tenemos un desafío grande, buscar a Dios para poder verlo como Él es realmente y no quedarnos con esas ideas distorsionadas, totalmente distorsionadas de lo que es el rostro de Dios. Tenemos un desafío muy grande y vamos a responder a ese desafío. Por eso me agrada tanto el desafío que nos están poniendo de buscar ese rostro de Dios. Así vamos a poder verlo mucho más cercano a la realidad de quién es Él realmente. En segundo lugar, necesitamos las mujeres, los hombres, las personas, buscar el rostro de Dios para vernos a nosotras mismas como realmente somos. Si vamos a buscar el rostro de Dios para verlo como realmente es, también necesitamos buscarlo para vernos a nosotras como realmente somos. Es que muchas veces tenemos ideas tan distorsionadas de nosotras mismas. Y fíjense que Isaías, cuando tiene esa visión sublime y pudo ver el rostro de Dios, llegó a quedar muy asustado. Estaba tremendamente asustado. El concepto de aquel tiempo es, si una persona ve el rostro de Dios, se va a morir. Esa era la idea. Y esa fue la exclamación de Isaías. ¡Ay de mí! Soy muerto. Estoy acabado. Ya estoy acabado. Estoy condenado porque soy un pecador. Porque siendo un hombre o una persona de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, sin embargo he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales.
wow, sabe que Isaías entró casi en shock. He visto a Dios y ahora se da cuenta. Hay algo en sí mismo, en su conciencia, que lo lleva a reflexionar y a tener esa mirada interna, esa misma mirada que tenía el salmista cuando decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Esa misma mirada la tiene Isaías en ese momento crítico que estaba viviendo. Era un momento de crisis nacional y de crisis personal. Había muerto el rey Usías y Isaías era consejero del rey. Estaba pasando por esa crisis tan grande y allí tiene la experiencia de ver el rostro de Dios y puede verlo. ¿Para qué? Para verlo como Él es y también para verse a sí mismo como realmente era. Ahora no se ve como el gran consejero, el gran estadista que era en ese entonces. Ahora se ve como el hombre pecador, como el hombre de labios inmundos que necesita ser perdonado, que necesita restauración, que necesita una intervención directa de Dios. Chicas que me están escuchando y caballeros que están por ahí también, tú y yo necesitamos buscar el rostro de Dios para poder vernos como realmente somos, para identificar nuestros errores, nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Isaías pensaba que todo se había acabado para él. Y es que cuando estamos en pecado y nos acostumbramos a esa vida de pecado, que es tan común en este mundo que estamos viviendo, en este mundo posmoderno, en este mundo que cree que todo lo malo es bueno. Y dos personas hicieron referencia a lo que pasó en la Corte Constitucional sobre el aborto. Cómo se toma como algo tan real, como algo tan natural y cómo se llenan de júbilo las personas que estaban buscando esta ley. Es que esa es la sociedad posmoderna en la que estamos viviendo. Una sociedad que a lo malo le dice bueno y que a lo bueno le llama malo. El Señor no odia el pecado porque Él es santo. Me gustó escuchar esa explicación en una oportunidad. Dios no odia el pecado porque Dios es santo, es real, Dios es santo. Él odia el pecado porque nos ama mucho a nosotros y porque sabe que el pecado nos trae consecuencias que nos hacen sufrir, consecuencias que nos traen dolor y sufrimiento a nosotras, a nuestros hijos, las que los tenemos, a nuestras familias y a la sociedad en general. Por eso es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, nos ama a nosotras. Y lo más interesante es que en la visión de Isaías, el Señor le da sanidad, el Señor le restaura. Él le dice, hay una imagen de que viene un ángel con un carbón encendido y lo pone cerca de sus labios y le dice, esto por tu culpa es borrada, tu pecado es perdonado. Y eso es lo que necesitamos hacer, hijas de Dios que me están escuchando en esta tarde. ¿Necesitamos buscar el rostro de Dios? Sí. ¿Para qué? Para podernos ver a nosotras mismas con nuestros pecados, para poder recibir ese perdón que necesitamos de Dios, para poder sanar esas culpas. Muchos de los problemas que yo veo en las mujeres de hoy se deben a culpas que no han solucionado, a lastres que vienen cargando a través de su vida. Tantas situaciones que no se han resuelto y que necesitan ser cerradas y que ante la presencia, que ante el rostro de Dios pueden ser sanadas, puede haber restauración. Sí, mujeres, busquemos el rostro del Señor, que eso es lo que Él quiere para nosotros.
Él quiere que podamos experimentar el perdón, que podamos soltar ese pasado que nos encadena y que podamos tener esa libertad, que podamos liberarnos de esos patrones adquiridos de desesperanza, de esos patrones de culpa que no nos dejan avanzar como Dios quiere que lo hagamos. Necesitamos buscar ese rostro de Dios para entender la intención que Dios tuvo para con nosotros al crearnos. Como ustedes lo han escuchado ya, Dios tuvo una intención muy específica para crearla a usted, a mí y a cada uno de nosotros. En Isaías 6, en el versículo 8, me llama la atención que en ese momento tan sublime, cuando en su crisis Isaías buscaba ese rostro de Dios, puede ver el rostro de Dios con los ojos de su mente, puede verse a sí mismo como un hombre pecador, pero ahora podemos verlo como un hombre restaurado, como un hombre que está listo para escuchar las demandas que Dios tiene para él, como un hombre que puede escuchar la voz de Dios diciéndole, hay un trabajo que hacer, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él está dispuesto a decir, aquí estoy yo, envíame a mí. Ahí dice muy claramente, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Sí, hija de Dios. Esas palabras de Isaías, cuando podemos acercarnos al rostro de Dios sin mascarilla, sin tapabocas que a veces nos distorsiona, a veces no conocemos a las personas que están a nuestro alrededor, pero a veces como que estamos con mascarilla y no creemos que Dios también la tiene y no vamos a buscarlo. Pero qué necesidad tan grande hay de que nos acerquemos a Él sin tapabocas, que podamos ver su rostro para poder entender esa intención que Dios tuvo para crearnos a ti y a mí. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Sabe por qué pudo responder eso Isaías? Porque había sido restaurado por el Señor, porque ahora recobraba su dignidad, no solamente como criatura de Dios, sino como hijo de Dios. Su dignidad es restaurada y ahora él podía responder a ese llamado que Dios le estaba haciendo. Hijitas, Dios le está restaurando su dignidad. El Señor le ha asignado a cada una de ustedes un valor tan grande, tan genuino, y ustedes pueden descubrir esos talentos que el Señor le ha dado, esos dones, esas capacidades. Cuando nos acercamos a Dios, cuando miramos su rostro desde los ojos de nuestra mente y desde nuestro espíritu, podemos decir, Señor, gracias, porque tengo valor, porque soy valiosa a tus ojos, porque me has dado habilidades que yo ni sabía que las tenía, porque puedo tener destreza mucho más allá de lo que yo esperaba, porque tengo ese sentido de que pertenezco a ti, que pertenezco a mi congregación, soy útil. Ahora Isaías podía experimentar esa sensación grandiosa de ser una persona útil para el Señor. Heme aquí, envíame a mí. Y eso es lo que Dios está esperando de cada una de sus hijas aquí presentes, que busquemos su rostro. ¿Para qué? En primer lugar, para que podamos ver a Dios como realmente es, por lo menos acercarnos más a cómo es Dios. En segundo lugar, para que podamos vernos a nosotras mismas con nuestros
nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros errores, y saber que cuando buscamos su rostro, Él nos perdona, nos limpia, restaura nuestro ser interior y nos da esa dignidad para que podamos responderle y decir, aquí estoy yo y voy a hacer frente a esas necesidades de mi hogar, a esas necesidades de mi comunidad, porque y Dios y yo somos la mayoría. Y recuerden, hijas de Dios que están aquí, que hoy es el primer día del resto de tus días. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Así que busca el rostro de Dios, que es mucho lo que Dios tiene para ti. Disfruta esas bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Él es el único que nos puede decir, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Que Dios te bendiga y sigue buscando el rostro de Dios. Muchas gracias, Pastora Amparo. Como siempre ha sido un placer escucharla. Muchas gracias por compartir con todos nosotros su conocimiento, su experiencia y esas ganas de enseñar que siempre la han caracterizado. Ahora tengo el gusto de presentar a la hermana Edivia Rodríguez Antúnez. Ella nos ha escrito: nací y resido en Uruguay, actualmente en una pequeña ciudad del interior del país. Casada con 3 hijos, una nuera, sin nietos y 2 perros. Acepté a Jesús como mi Señor y Salvador en el año 92 a los 23 años, en un retiro espiritual de la Comunidad Bíblica Universitaria del Uruguay. Trabajo como médico, pediatra y neonatólogo a nivel público y privado. Tiene certificado de estudios teológicos durante 4 años del Seminario Teológico Bautista del Uruguay. Actualmente es maestra en la escuela dominical, miembro de la comisión directiva de Jung, líder de damas a nivel local y nacional desde el 2011, vicepresidenta de la Unión Femenil Bautista de América Latina por Uruguay, tallerista a nivel nacional y Latinoamérica sobre temas que interesan a la mujer y al cuidado de la niñez, creadora y conductora del programa en YouTube y Facebook Live Salud y Niñez durante el año 2020 por las necesidades e incertidumbres de las madres al inicio de la pandemia. Trabajo con personas con discapacidad desde el 2007. Directora técnica de institución local con equipo multidisciplinario de apoyo a la discapacidad desde el año 2011. Secretaria de la Asociación Civil Hacele un Gol a la Vida, que tiene como uno de sus objetivos principales la promoción de hábitos de vida saludable, motivación de personas de todas las edades, principalmente niños, niñas y adolescentes de contexto crítico. Ella nos presentará qué pasa cuando el rostro de Dios resplandece sobre nuestras vidas. Bienvenida, hermana Edivia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad que es un privilegio, me siento honrada de haber sido invitada con estas preciosas siervas de Dios, y estamos entonces buscando el rostro de Dios, viendo entonces cuándo, cómo, para qué, por qué la mujer de hoy. Entonces a mí me toca exponer sobre qué pasa cuando el rostro de Dios resplandece sobre nuestras vidas. Y yo quería que pensáramos un poquito, la hermana Amparo hablaba de que en el tiempo en el que estamos, y yo pensaba en este día, 22 de febrero del 2022, y este año, ¿no? Pensémoslo con este número, 2022. Yo me acuerdo que cuando era niña,
a mi papá y a mí nos gustaba mucho ir al cine y mirábamos películas de ciencia ficción o en televisión, y el 2022 era, o sea, el futuro, el super futuro, ¿no? El 2022 parecía que no íbamos a llegar, ¿no? O sea, no estaba en mi mente llegar, o que cuando llegara iba a ser algo, bueno, que como muchas películas vemos, ¿no? Los autos que vuelan, ir a otro planeta, ir y venir, como podemos ir a un país limítrofe, bueno, teletransportarnos, la teletransportación, un montón de cosas. Esto también estaba en la ciencia ficción, ¿no? El poder hablar con alguien así, cara a cara, y estar a miles de kilómetros de distancia como estamos ahora, ¿no? Usar un teléfono y que por el teléfono uno se pudiera ver, eso era ciencia ficción, ¿sí? Bueno, sin embargo, hay cosas que sí las tenemos, hay cosas que sí, y otras que no, y bueno, hay algunas cosas, bueno, no es tan importante como poder viajar a otro planeta, ir y venir, que sea común, no es tan importante, pero hay cosas que sí están sucediendo, como la ciencia que avanza, bueno, vacunas nuevas, la tecnología, ¿no? Cómo se ha avanzado en medicamentos, en estudios paraclínicos, y otras cosas más tristes, por ejemplo, que no se ha encontrado la cura para el cáncer, o sea, algunos tipos de cáncer sí, pero no para todos. Bueno, la discriminación o la desigualdad, la diferencia, ¿verdad? La discriminación racial, la discriminación de género, social. Estamos en el 2022, estamos en la tercera década del siglo XXI, impresionante. Sin embargo, hay cosas que no han cambiado. Sin embargo, todavía hay segregación racial, de género y social. Y en este momento, bueno, lo que están hablando ustedes, ¿no? En Colombia, nosotros en Uruguay ya hace varios años que se aprobó la ley del aborto, ¿no? Que se legalizó, y bueno, y todos esa promulgación o los movimientos, ¿verdad? Para que valorar o los derechos, adquirir determinados derechos de la mujer, ¿no? Porque es cierto, hay discriminación, ¿verdad? En lugares de trabajo, por el género, también por la raza, también por lo social. Sin embargo, tenemos que hace más de 2000 años, o sea, hace 21 siglos, Jesús fue un adelantado, Jesús fue revolucionario, porque Él se adelantó, Él cambió en un momento impensado de la historia, hizo cosas que lamentablemente todavía hoy no se han podido superar. Por eso yo quisiera que me acompañaran y buscaran en sus Biblias, en Juan capítulo, en el capítulo entonces del Evangelio de San Juan, capítulo 4, y obviamente no voy a leer todo el pasaje, muchos, la mayoría lo conocemos, al pasaje de la mujer samaritana, ¿sí? Sin embargo, voy a ir tocando algunos versículos que me llamaron la atención en este momento para hablar justamente de la consecuencia, digamos, qué pasa cuando el rostro de Dios resplandece sobre nuestras vidas. Y tenemos en este pasaje a Jesús que pasa por Samaria, pasa por Samaria cuando los judíos en realidad evitaban pasar por Samaria. Sin embargo, Jesús pasa por Samaria y se encuentra con una mujer samaritana. Esto es algo poco común, porque en realidad no lo hacían los judíos, no se llevaban con los samaritanos, obviamente el pueblo judío, pueblo de Dios, y los samaritanos como pueblo inferior. Aquí vemos el tema de la segregación racial, pero más aún, esta era una mujer, o sea que los hombres no debían hablar con mujeres, con una mujer en público, Sin embargo, Jesús se presenta a esta mujer y le pide entonces que le dé agua para beber, ¿no? Allí
bueno, habla, ¿no?, de ese tema, de por qué judío, por la mujer obviamente que se sorprendió de que Jesús le hablara a ella como samaritana y más aún como mujer, ¿ah? Y obviamente que le pregunta por qué lo hace, ¿ah? Y ahí entablan un diálogo donde Jesús le dice, la empieza a introducir en lo que Jesús realmente quería mostrarle, ¿verdad?, de quién era él, ¿no? Y hablan del pozo, bueno, el pozo de Jacob y todo eso. Y Jesús en un momento le dice, ahí en el versículo 13, que el agua, que él tenía agua. La mujer decía, pero ¿cómo si no tenés agua? Bueno, pero que él tenía un agua de la cual el que tomara o la que tomara no tendría sed jamás. Entonces la mujer ahí se interesó en lo que le estaba ofreciendo Jesús. En principio Jesús le pidió agua, pero después le viene a ofrecer algo que la mujer no tenía. Entonces la mujer ahí le presta atención cuando Jesús le dice que de ese agua, si ella bebe, no tendrá sed jamás y que además tendrá la vida eterna. Y esa mujer quería eso. Pero Jesús, que obviamente conocía el corazón de la mujer, le pide que traiga a su esposo, ¿verdad? Y la mujer le dice que ella no tiene esposo. Y obviamente Jesús le dice, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives. Entonces, la mujer se sorprende, obviamente, y dice, pero usted es profeta. Y ahí los samaritanos también sabían, obviamente, de que había un Mesías, ¿verdad? Y entonces Jesús la mujer le habla de la adoración y empiezan a hablar de dónde adorar. Jesús le dice que no es el lugar, sino que es la manera. ¿Ah? Y ahí la mujer reacciona porque también conoce de que va a venir el Mesías y entonces le plantea de que hay un Mesías por venir y Jesús ahí le dice, yo soy el Mesías. En la versión, la nueva traducción viviente, dice, yo soy el Mesías. Jesús se revela a la mujer, se revela a una mujer samaritana. Jesús en este momento, en realidad está derribando con barreras y derribando con tradiciones, ¿ah? Y raciales en primer lugar, porque la mujer es samaritana, de género, todos estos derechos que la mujer quiere tener y que obviamente algunos son válidos, Jesús ya los reivindicó, ya los había reivindicado, en ese momento le habló a esa mujer, ¿ah? Pero esta mujer, Jesús habla a una mujer que en realidad está en lo último del escalafón de la escala social. En primer lugar, para él como hombre judío, porque ella era samaritana. En segundo lugar, porque ella era mujer. Pero además, ella como mujer samaritana en su comunidad, también estaba, la veían inferior las demás mujeres, porque era una mujer que, del punto de vista moral, no se había comportado como se esperaba, ¿verdad? Tenía 5 maridos, con el hombre que ahora estaba no era su esposo, entonces obviamente que muchas no les caía en gracia, ¿verdad? Las mujeres seguramente de su comunidad. Entonces Jesús hace 21 siglos rompe con todas esas barreras, ¿verdad?, raciales, de género y sociales, hablándole a esta mujer samaritana, y no solo hablándole, que le podría haber hablado, le podría haber dicho, quiero agua y yo tengo un agua, no, se revela a ella, se muestra a ella, le dice, yo soy el Mesías. Esta mujer ve el rostro de Dios, se ve con Jesús cara a cara, lo conoce, lo ve, él se revela a ella, derribando todas las barreras que en ese momento estaban y que algunas todavía están. Entonces, esta mujer, aparte hay un versículo ahí que me gusta mucho que dice, Jesús le dice mi querida, es tan lindo porque querida mujer, le dice Jesús en esta versión, en el versículo 21, en esta versión, nueva traducción viviente, Jesús le dice, créeme querida mujer, que se acerca el tiempo cuando le habla dónde adorar y que
En realidad es más importante cómo adoramos, sino dónde. Entonces Jesús es tan sutil, Jesús es tan detallista, no solo le habla, se revela, la trata con cariño, le dice, querida mujer. Es algo, es sorprendente, es algo maravilloso cuando uno descubre estas cosas en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hace esta mujer? Ahí a mí en el versículo 28 me gusta, porque esa es la reacción. ¿Qué pasa? Como la parte que me toca a mí. ¿Qué pasa cuando esta mujer o cuando una de nosotras se ve cara a cara? ¿Qué pasa cuando el rostro de Dios resplandece sobre nuestras vidas? Bueno, lo que hizo esta mujer. Dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? ¿Cuál es? ¿Qué pasa cuando nos encontramos cara a cara con Jesús? Cuando tenemos este encuentro personal con Jesús, salimos corriendo a contarles a los demás que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. No puede existir otra reacción que salir corriendo a contarle, impactar, el conocer a Jesús, el ver a Dios cara a cara, el buscar y encontrar el rostro de Dios, tiene una acción, un efecto transformador en la vida de las personas. No puede ocurrir otra cosa. Y de hecho es así. Y entonces, ¿qué hacemos? Salimos corriendo a contar. Debemos. Esa debe ser nuestra reacción, salir corriendo a contarle a los demás. ¿Y qué va a pasar? Bueno, algunos, como lo vemos acá, algunos van a creer, porque en el versículo 39 dice, muchos samaritanos de la aldea creyeron en Jesús por lo que la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Algunos sí, con el testimonio nuestro van a creer y eso va a ser suficiente y van a conocer a Jesús, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero otros, por el relato nuestro, por nuestro testimonio, van a querer ir a ver y a comprobar ellos mismos, como en el versículo 42, que dijeron, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Él es realmente el Salvador del mundo. Así que eso es lo que ocurre cuando el rostro de Dios resplandece sobre nuestras vidas. Es algo transformador, es algo reivindicador. Jesús ya reivindicó nuestros derechos como mujer, nuestros derechos en cuanto a la raza, la etnia, en cuanto a lo social. Jesús ya lo hizo. Pero es necesario encontrarse con Él, tener un encuentro personal, real, verdadero, cara a cara con Jesús. Entonces eso va a ocurrir. Y ya no nos vamos a sentir ni discriminadas, no nos vamos a sentir, como decía la hermana Amparo, subestimadas, ni con un valor inferior al que realmente tenemos como hijas de Dios. Así que ese punto muy, muy importante, quería que lo tengamos en cuenta, y quizá hay alguien, una mujer, una joven, un hombre, que no ha tenido ese encuentro personal con Jesús. Este es el momento, por algo estás escuchando esta conferencia, estás escuchando este programa, porque Jesús quiere encontrarse contigo. Esta mujer no fue a buscarlo a Jesús, Jesús fue específicamente, deliberadamente a buscar a esta mujer, a mostrarse a ella, a revelársele a ella, y obviamente ocurre lo que tiene que ocurrir, una transformación y el impacto hacia los que nos rodean. Pero además también quería, porque pensando en todo esto, y en el capítulo 5 de Juan, también en el capítulo 5, habla de, estaba pensando, ¿no? Que muchas veces me pasó, hay veces que, sobre todo, por ejemplo, cuando, les quiero dar un ejemplo, cuando me pongo en un plan de estudiar la Biblia, por ejemplo, el estudio de la Biblia en un año, o algún plan así específico que es con los días y cada día tiene su devocional. Generalmente cuando
pasa eso, me he visto y me embarco en algo que empiezo a leer la palabra de Dios y a querer cumplir con ese plan, ¿no? A querer cumplir con ese plan, a querer no saltearme los días, y muchas veces entonces me lleva eso a no disfrutar, a no disfrutar de la presencia del Señor, porque estoy más preocupada en la parte académica o en la parte teológica que en el Jesús de la palabra. Y quiero leerles acá cuando Jesús les habla a los discípulos, que se me va de la pantalla, pero este versículo 5:39, cuando Jesús les habla a los fariseos, y les dice justamente que ellos en realidad se ocupan de leer, son estudiosos, porque ¿quién mejor que los fariseos? Son estudiosos de la palabra de Dios, pero sin embargo se olvidan, y les quiero leer en esta versión para que recuerden, que dice, Jesús les dice así: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y a las hijas de Dios, a las hermanas, a las mujeres que hace años que estamos en el camino de Dios, hace años que leemos la palabra, hay algo que en algunos momentos me he encontrado, y quiero transmitirlo para que no les pase, es de estudiar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios para encontrarnos, para buscar el rostro de Dios, para buscar su presencia, y no meramente como algo académico, como un estudio teológico. No nos perdamos esa maravilla, no nos perdamos esa exquisitez, esa paz, ese regocijo de estar en la presencia de Dios, de disfrutar de la presencia de Dios. Y en un devocional leí que tengamos una relación con Jesús en HD, ¿no? En high definition, no en blanco y negro. ¿Se acuerdan? Hablando del pasado y hablando de cuando la tele era en blanco y negro, que podamos leer la palabra de Dios, disfrutar de la palabra de Dios, encontrando a Jesús en la palabra, en HD, en 4K y en todo lo que la tecnología de hoy nos permite, y no en blanco y negro, no de una manera pobre, de una manera mezquina o apenas suficiente, que muchas veces en mi trabajo me veo con eso, ¿no? De que, bueno, quiero leer, aunque sea leo un poquito y me voy a trabajar, o porque me llamaron, o porque la guardia, y ahí estoy en blanco y negro en ese momento, y no cómo puedo hacerlo de la mejor manera. Y me venía cuando preparaba esta canción, le pedí a la hermana Claudia, que esa canción dice: quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, dice esta canción, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Que realmente nuestra relación con Jesús sea así, con Dios sea así, el impacto de su rostro cuando resplandece en nuestras vidas, nos ocurra cada día eso, que queramos enamorarnos más de Dios y realmente disfrutar y adorarlo y no perdernos eso tan precioso que Él nos regala por gracia, porque no lo merecemos. Amén. Amén, amén. Muy, muy hermoso este tema que nos compartió nuestra hermana Edivia, y queremos pues darle gracias al Señor por este momento. Me gustaría, antes de pasar al cierre, poder compartir con ustedes un momento donde pongamos por obra todo lo que ha sido allí. Me gustaría pedirle a los que están del otro lado de la pantalla,
Si ellos pueden compartir una impresión, una enseñanza que les haya dejado, este tema en su corazón, porque pues siendo así, pues habrá valido la pena, ¿verdad? Entonces me gustaría que allí donde están puedan pensar en esta parte de qué significa buscar el rostro del Señor. Como bien decíamos desde el comienzo, esto ha sido algo que ha estado tocando nuestro corazón, y en medio de todo lo que está ocurriendo y en medio aún de nuestras propias circunstancias de familia, de trabajo, de estudio, en medio de nuestro círculo, ¿qué significa buscar el rostro del Señor? Si pudiéramos preguntarnos en esta noche, ¿realmente nosotros buscamos el rostro del Señor? Como decía nuestra hermana Silvia, que tuvo que salir en este momento, pero como decía ella, continuamente y de manera determinada, o sea, pasar del pensamiento a la acción. Pero también, como decía la hermana Divia, teniendo cuidado de no convertir esto en algo mecánico, en algo puramente como de aprendizaje académico. ¿Qué tanto nosotros nos dejamos impresionar por ese resplandor de lo que significa buscar el rostro del Señor en nuestra vida? Entonces, a todos los que están allí del otro lado, me gustaría mucho que analizáramos todo este tema que fue expuesto, digamos, en 5 partes, pero que cada una de ellas nos daba o nos entraba a este tema tan importante que finalmente creo que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos: buscar el rostro del Señor. Y me gustaría pedirles que allí donde están cierren sus ojos y indaguen allí dentro de su corazón. Es un tiempo suyo con el Señor. Es un tiempo donde vamos a confrontarnos frente a esta realidad. El Señor tiene un rostro de bendición, un rostro que ha preparado en su tiempo para que nosotros podamos disfrutar de Él y recibir bendición. Pero ¿qué tanto nosotros hemos buscado el rostro del Señor con ansias, con clamor, o si simplemente no ha sido lo importante para nosotros? Cada uno allí con el Señor, si podemos decirle y estar aquí. Yo sé que es difícil estar del otro lado de la pantalla, pero hemos recibido un mensaje que tiene todo el sentido si logramos que nuestras vidas sean motivadas. O logramos, no, esa obra la hace el Señor, pero si podemos aportar a que haya esa motivación en nuestro corazón a buscar el rostro del Señor, porque tenemos sed, o porque queremos estar limpios para que el enemigo no nos toque, o porque queremos recibir su bendición, o porque necesitamos verle a Él tal cual es Él, y también vernos a nosotros con nuestras fortalezas y debilidades, para entonces ahí sí conocer esa voluntad del Señor y decidir decirle, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. O como dijo la mujer samaritana, que fue corriendo para decir: Él es el Mesías. Señor, aquí estamos. Solamente tú conoces nuestro corazón, solo tú nos conoces, Señor. Y sabes, Padre, cómo estamos en esta búsqueda de tu rostro, cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, que hay muchas ventanas y vitrinas en el mundo que nos distraen de buscar realmente tu rostro. Tú sabes, Señor, que a veces nuestro ego no permite buscar tu rostro, porque creemos que tenemos lo suficiente para conducir nuestra vida. Tú sabes, Señor, que
hay muchos distractores, hay cosas que ponemos primero y que no es como el siervo brama por las aguas, que clamamos por ti, Señor, sino que simplemente otras cosas llenan y saturan nuestros días, nuestras horas y nuestra vida e impiden, Señor, que nosotros podamos buscarte a ti, a ese Padre creador, a ese Padre que sabe todo, cómo somos y cómo es que necesitamos cada día, Señor, depender de ti, porque si tú no edificas nuestra casa, si tú no edificas nuestra vida, en vano trabajamos y nosotros no buscamos tu rostro, Señor. El rostro de ese Padre de amor nos vamos a perder también de las bendiciones, pero también nos vamos a perder en nuestros pecados, pero también vamos a perder nuestra misión, también vamos a perder nuestro propósito de vida. Perdónanos, Señor, cuando cualquier cosa es más importante que buscar tu rostro. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, como decía esta canción, a querer enamorarnos cada día más de ti, pero anhelar hacer tu voluntad con nuestra vida. Anhelar hacer tu voluntad con nuestra vida. Gracias por tu misericordia, porque el solo hecho de que podamos estar aquí escuchando este llamado a buscarte hace parte de tu misericordia, Señor. Te adoramos y ayúdanos, Señor, ayúdanos a buscarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.